Muy buenas, ¿cómo estamos? ¿Sí? ¿Bien? Yo tengo un poquito de agua, un poquito de comida y voy hacia las montañas de Bayonesta. Voy a seguir la primera carretera que se hizo desde Manresa a Barcelona. Y mientras hago esta carretera, pues vamos a disfrutar de la newsletter número 16. Sí, ya llevamos 16 newsletters y en esta voy a hacer la continuación de la 15. Sí, vamos a seguir trabajando con el pretérito imperfecto de subjuntivo, aquello que empezamos en el delta del Ebro, ¿verdad? Ahora hemos cambiado mar por montaña. Y bueno, te voy a dar unos consejos y sobre todo eh, ponerte unos ejercicios para que sigas practicando con tus soluciones y sigas, bueno, mejorando y quitándote el miedo, que el subjuntivo es subjetivo, o sea que al final depende de ti. Te voy a explicar cómo. Venga, vamos para la montaña. Mira, aquí se ve perfectamente la antigua calzada de piedra. Esto es lo que el hombre invadió a la naturaleza y luego la naturaleza lo ha devuelto. Esta era la primera carretera a Barcelona, desde las montañas. Espera, mira, aquí vamos. Vamos. Podemos encontrar hierbas silvestres, como el romero, el tomillo. Qué bonito, ¿eh? El camino se complica. Mira todo lo que puede hacer el tiempo, el viento y el agua. Esta era la carretera. Camino real se llama. Qué bonito. Bonito, ¿verdad? Lo que tengo detrás, lo que tengo delante igual. Pues aquí en este punto, mira dónde estoy. Estoy casi en el aire. Te voy a explicar una cualidad muy específica del pretérito imperfecto. Como sabemos, una palabra clave es el sí, hasta if en inglés. ¿Sí? ¿Qué es el sí? El sí es una conjunción que indica que la acción depende de otros u otra circunstancia, no depende de nosotros. ¿Sí? Eso es lo que le da la improbabilidad. Entonces, palabras como sí, si tuviera tiempo, viajaría más, ¿sí? Pero también como si, as if. ¿Sí? Oye, él habla como si tuviera mucha experiencia, ¿verdad? O y si, ¿y si Juan tuviera el dinero? Exactamente, entonces cuando hay un como si, cuando hay un y si, cualquier palabra conjuntada con el sí va subjuntivo, ¿sí? Pues vamos a seguir para arriba y te explico más truquitos. Vaya bosque hermoso. Qué bonito, ¿eh? Ya estamos llegando. Ya hemos llegado. Primera parada. Sant Pere de Bayonesta, mira. Esto es una ermita, mira cómo es por dentro. Mira. En este cementerio hay tumbas del 1300. Pues esta ermita es la primera parada que hay desde donde yo vivo a Barcelona, pero luego más adelante hay lo que eran antiguas posadas y bueno, esto era un camino muy transitado, por lo tanto también había bandidos. Aquí te quiero recordar un buen truco que es el truco de la montaña, sí, porque las frases subjuntivas tienen dos partes, ¿sí? Que es la parte del sí más el pretérito imperfecto del subjuntivo más el condicional, o al revés, la montaña la subes por los dos lados. Entonces tú puedes decir, si tuviera tiempo y fuera rico
y no tuviera preocupaciones, ¡tum!, viajaría todo el tiempo, descubriría países, ¿sí? O sea que tenemos que saber dividir dónde está la cima de la montaña y todo va subjetivo, subjetivo, subjuntivo, subjuntivo, condicional, 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 condicional. Es ilimitado, ¿sí? Ese es un buen truco. Hoy es un día de que la gente sale a caminar, fantástico. Bueno, no es Camboya, pero bueno, ahí está la intención, mira qué bonito. ¿Te vienes o no? Otro truco es, a veces utilizo la frase quiero, pero no puedo. Sí. Oh, yo iría a ver a mi amigo si tuviera tiempo, ¿no? Yo quiero, pero no puedo. ¿Sí? A veces lo usamos. Recuérdate esto. Quiero, pero no puedo. Seguimos, que yo quiero seguir. Hey, recordamos que el uso principal del pretérito imperfecto de subjuntivo son esas acciones pasadas al pasado que en presente también son subjuntivas. Quiero que vengas, quería que vinieras. Dudo que tenga, dudaba que tuviera. Es genial que trabaje, era genial que trabajara. Quizás tenga la opción, quizás él tuviera la opción. Ese es el contexto. Recordamos que ese es el uso principal. Solamente recordar, ¿vale? Y algún ejercicio. Y por supuesto la temporalidad es la principal característica del pretérito imperfecto de subjuntivo, ¿sí? Acciones en presente, en pasado y en futuro. Y además también podemos usar el presente. Por ejemplo, yo hoy estoy contento que él ayer viniera a la fiesta. Es una emoción desde ayer hasta hoy. Sí, igual que yo estaba ayer contento que él viniera a la fiesta. O también el futuro, ¿verdad? Si estuviera mañana con nosotros en la fiesta, yo estaría muy contento. Recordamos que esto es atemporal, pero siempre depende de ti. Depende de qué probabilidad existe que esa acción ocurra. ¿Sí? ¿Recordamos? Pues sí, depende de la subjetividad. Esa es la clave. Todo es subjetivo, depende de ti. Esa es la clave. ¿Sí? Por ejemplo, si tú crees, recordamos lo de siempre, si el 50% puede ocurrir, sí o no, 50%. Si tengo tiempo, te llamo, ¿vale? Es que no lo sé, es mi intención, pero no lo sé seguro. En cambio, si tú quieres hablar de algo muy hipotético, un let's dream, que digo, es si tuviera tiempo te llamaría. ¿Sí? Si tengo tiempo te llamo, es de que o sí o no lo hago. Si tuviera tiempo es un deseo, una hipótesis atemporal, y ese factor a veces vosotros pensáis que conjugando el subjuntivo sigue unas reglas enmarcadas, unas reglas estrictas. No, todo depende de ti. ¿Sí? Si hiciera más vídeos, ¿lo entenderías? No. Si hago más vídeos, lo entenderás. Estoy seguro. Entonces, ese es el concepto. ¿Sí? Pues bueno, hasta aquí la newsletter número 16. ¿Sí? ¿Os ha gustado? A mí me encanta. Así que, bueno, no dudéis que abajo tengo los ejercicios con las soluciones y el mes que viene pues seguimos con otra. Quiero seguir con el pasado de subjuntivo, pero usando otras formas. Perfecto y perfecto. ¿Sí? El subjuntivo es así. Esto es maravilloso y además he grabado este vídeo, pero siempre es un placer. Ya no sé si podéis captar la atmósfera, pero es tranquila, suave y natural. Bueno, regreso a casa, así que si te vienes aquí estoy. ¡Hasta luego!